Buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a un programa más de victoria en Jesucristo. Gracias le damos a Dios por estar en este día domingo compartiendo la palabra de Dios. Así que te doy la bienvenida. Soy el pastor Ezequiel Cáceres de la Iglesia Victoria en Jesucristo. Y también quiero decirte dónde estamos. Bueno, la iglesia está ubicada en San José Temperley, la calle El Tala 4297. Así que cuando termine un poquito esto, lo de la cuarentena, y ya den permiso para poder congregarnos, te esperamos. El Tala 4297, esquina Yerbal, Victoria en Jesucristo. Acá te recibiremos con los brazos abiertos. Y le damos gracias a Dios una vez más porque, bueno, podemos estar aquí en su casa. En este momento estoy en la iglesia. Poder compartir una palabra con vos es algo maravilloso, algo impresionante. Así que quiero dar la bienvenida a todos los hermanos, las hermanas que ahí se están comunicando, que ya están saludando. Gracias a Dios. Quiero enviar saludos a todos los hermanos, a los abuelitos. Realmente les extrañamos un montón y hace mucho tiempo queremos compartir tiempo con ustedes, tiempo de calidad con las familias. Queremos orar por los niños, queremos orar por el necesitado. Bueno, aunque lo hacemos desde casa, orando, clamando a Dios cada tarde con mi esposa, la noche también. Y créanme que los nombro a cada uno de ustedes, no me olvido de ninguno. Y estamos orando ahí, siempre perseverando en la oración. También quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que ahí se están conectando. Creo que puedo ver a nuestra hermana Viviana, a Daniel, ¿sí? De Herley, que el Señor los bendiga grandemente. Creo que puedo ver a Analía Cáceres, la pastora Margarita, Fernando, bueno, no sé quién más está. Y bienvenidos a todos. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes y voy a orar antes. Voy a orar porque sé que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y con esta palabra tenemos que crecer. Así que decí conmigo, con esta palabra tengo que crecer. Vamos a orar, ¿sí? Quiero que usted pueda, si puede, en su casa, cierre sus ojos, conéctese conmigo en el espíritu, en la mente, en el corazón. Vamos a conectarnos con la presencia del Espíritu Santo. Padre, en esta hora te damos gracias por este momento. Gracias quiero darte por tu palabra, que es 100% real, es veraz. Señor, tu palabra es la suma de la verdad. Señor, gracias porque hoy tú nos vas a hablar. Vas a hacer que nuestros oídos se abran, nuestro corazón entienda tu palabra y va a ser más claro que el agua, Señor, tu palabra, y vamos a poder ponerla por obra en práctica. Señor, pido por mis hermanos, pido, Señor, para que tú los bendigas en el nombre de Jesús y que tú le hables a su corazón en el nombre de Jesús. Te damos la honra, la gloria. Amén. Lucas capítulo 2, verso 52 dice así. Lucas capítulo 2, verso 52. Gracias a Dios. Aquí está. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Una vez más lo leemos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mi primera pregunta es, antes de entrar al mensaje que se me ocurre ahora, es ¿por qué dice que Jesús crecía en sabiduría? ¿Acaso Él no era Dios cuando nació? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero ¿por qué dice que crecía en sabiduría? ¿Acaso Él desde el vientre de su madre no fue lleno del Espíritu Santo? Claro que sí. Pero Él necesitaba algo que nosotros vamos a aprender en esta noche. Él necesitaba aprender sabiduría y la palabra es crecer. El título de la palabra es crecer en sabiduría y estatura. Y esta palabra, hoy la pastora Estela, a quien envío un beso, mi esposa, me compartía esta palabra y rápidamente en mi cabeza quise compartirla con ustedes. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Para esto, en aquel entonces, cuando se escribe esta escritura, Jesús tenía aproximadamente 12 años.
Bueno, mi pregunta es, hoy vamos a hablar de crecer. ¿Cómo crecer? Y no es que cómo crecer en la estatura física, sino cómo vamos a crecer en nuestra vida emocional, espiritual, en nuestra vida sentimental. Crecer cada día. Bueno, mi primer pregunta es, ¿hoy creciste? ¿Creciste hoy o se te fue el domingo y no aprendiste nada? Crecer cada día. ¿Cómo podemos hacer para crecer cada día? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra vida pueda crecer? Nuestra relación con nuestros hijos pueda crecer, pueda mejorar. ¿Cómo podemos hacer para que la relación con mi esposa pueda crecer más? La intimidad. Ustedes saben que una de las cosas que mantienen en pie el matrimonio es la intimidad. No solamente la intimidad sexual, sino la intimidad también en la charla, en la amistad. La intimidad de compañerismo. Recuerden que en el matrimonio no todo es lo mismo. Si un matrimonio es monótono, es todos los días repetitivo, todos los días lo mismo, seguramente si no avanza el matrimonio, si no prosigue, seguramente tiende a morirse, a secarse. Entonces, crecer cada día. ¿Qué debo hacer para crecer cada día? Bueno, ponerme diferentes desafíos. Ponerme diferentes desafíos, esa va a ser la meta principal que debo tener cada mañana, más bien la noche anterior antes de dormir. Y pensar, decir, ¿qué es lo que voy a hacer al día siguiente? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? Voy a poner el despertador, me voy a levantar más temprano. Ya pensar. Yo soy una de las personas que, bueno, mi esposa se enoja muchas veces conmigo y me regaña, y tiene razón, porque muchas veces en la noche no puedo dormir pensando en lo que voy a hacer mañana. Y cómo, de alguna otra manera, cómo hacer que el día sea redituable. Cómo hacer para que ese día yo pueda crecer y me sirva en todas las áreas. ¿Cómo crecemos en sabiduría? Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura. Mirá lo que dice el Salmo. Te voy a buscar Salmo 111. Salmo 111, versículo 10. Y no te desconectes porque Dios te va a hablar de una manera especial. ¿Cómo crecemos en sabiduría? ¿Querés ser sabio? Bueno, la Biblia dice en Santiago que el que quiera ser sabio, el que necesita sabiduría, pídasela a Dios, que Él la va a dar, ¿sí? Pero, ¿cómo poder ser sabio? Y uno dice, bueno, me tengo que leer todos los libros de habido y por haber. No. A través de la lectura vas a tener quizás conocimiento, pero no sabiduría. Sabiduría, mire lo que dice, sabiduría es algo diferente. Sabiduría es saber qué hacer y qué decir en el momento justo. Eso es sabiduría. Dice así el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen testimonio tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Pero nos quedamos con lo primero del versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, cuando hablamos de temor de Jehová, no es solamente el temor a Jehová o el temor a Dios. Hay mucha gente que tiene temor a Dios y ese temor se convierte en miedo. A Dios no le podés tener miedo, sí un temor reverente, como por ejemplo, una persona que no tiene un temor reverente a sus padres es un indisciplinado, a un policía, a un juez, a un maestro de escuela, al pastor. Uno tiene que tener ese respeto, ¿sí?, a los padres, ese temor reverente de obediencia. Cuando nosotros le decimos a papá y mamá, está bien, te obedezco. Y sabemos que en nuestro interior por ahí, como padres, el niño no le gusta lo que nosotros le mandamos a hacer. Sin embargo, aunque no le guste y aunque no lo quiera hacer, lo va a hacer igual, pero por obediencia. Aunque no lo entienda ahora porque es chico, pero luego en un futuro lo va a entender. Ahora, el temor, no dice el temor a Jehová, sino el temor de Jehová o el temor de Dios. Crecemos en sabiduría cuando el temor de Dios está en nuestras vidas. Porque una cosa es ¿a quién? A Dios. Y otra cosa es ¿de quién? Bueno, muchas veces ese versículo lo hemos ministrado mal y en realidad el versículo dice que uno crece en sabiduría. El principio de la sabiduría está en el temor de Jehová. Y el temor de Jehová tiene que estar en nuestro interior. En nuestro interior. Como por ejemplo, si está el temor de Dios en mi vida, yo
me voy a cuidar de decir algunas palabras, unas palabras incorrectas, malas palabras. Si está el temor de Dios en mi vida y encuentro una billetera en la calle con documento, con DNI o con dinero, con lo que fuera, entonces el temor de Dios está en mi vida y pienso, si a mí se me perdiera esa billetera, quisiera que alguien me la devolviera. Entonces actuamos de la misma manera que quisiéramos que los demás actúen con nosotros. En eso demostramos que el temor de Dios está en nuestras vidas. Cuando vamos a comprar y nos dan un vuelto, el vuelto del billete y nos dan más, nos dan de más, entonces volvemos al almacén, al supermercado y lo devolvemos porque el temor de Dios está en nuestras vidas. También, hermanos, en estos días, mire, le voy a contar algo que pasó en casa esta semana. Esta semana, bueno, de alguna otra manera, recibimos esto creo que fue el día, o la semana pasada fue. Fuimos a comprar y no nos dimos cuenta, recibimos un billete de 100 pesos y Estela me dice, Ezequiel, fíjate que este billete, mirá, está como descolorido, y automáticamente comparé con uno que es verdadero. Y digo, ¿por qué que es verdadero? Bueno, porque efectivamente en los 100 pesos que estaban descoloridos eran truchos, no estaban, eran una fotocopia. A ver, no estaba para dárselo a nadie. Sin embargo, nosotros lo hemos recibido. Y como lo recibimos, entonces lo dejamos ahí y le digo a Estela, por si acaso preguntarle a otra persona, yo por ahí me equivoco, pero me parece que ese billete no son verdaderos. El tema es que, bueno, seguimos buscando, comparando con otros billetes al otro día y nos dimos cuenta que no era verdadero el billete. Y, bueno, lo tiramos. ¿Qué pasaría si de repente vos tenés un billete que no es verdadero, un billete trucho, decimos en Argentina, un billete que no corresponde, que quizás lo recibiste de alguien y bueno, y uno dice, bueno, si yo lo recibí de alguien, se lo voy a dar a alguien también, se lo voy a encajar a alguien, porque esto no es así, yo no voy a perder plata. Y decimos eso y no nos damos cuenta que el mal que nosotros hemos recibido se lo queremos hacer a otro. Sin embargo, si el temor de Dios está en nuestras vidas, aún en lo pequeño, nosotros vamos a ser temerosos de Dios. Y, hermanos, el temor de Dios nos va a llevar a tomar decisiones correctas. Decisiones correctas. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros, en todas las áreas, no solamente en lo económico, cuando tenemos que hacer, no sé, una prueba de manejo, cuando tenemos que, en la escuela, ahora que es todo por internet, que hay más posibilidades que los alumnos ahora que están por Zoom se copien o hagan fraude en las evaluaciones. Sin embargo, si uno tiene temor, aunque en la prueba, en la evaluación te vaya mal, después a la larga en la vida te va a ir bien. Porque el que miente una vez va a mentir siempre, si no corta con el ciclo de la mentira. Entonces el temor de Dios siempre tiene que estar en nuestras vidas. De esa manera crecemos. Vos querés crecer en la vida, el temor de Dios tiene que estar en tu vida y en mi vida. Y practicar ese temor. Bueno, si ayer u hoy cometimos ciertos pecados, trataremos de que mañana no se repitan. Si en un futuro de repente tenemos un tropezón, bueno, pedirle perdón a Dios y acercarnos más a Dios. Cuando tenemos el temor de Dios, siempre vamos a actuar de la mejor manera. Así las cosas no nos salgan bien. Así, hermanos, miren, nosotros hemos conocido, y no es por nada, no es por ni juzgar ni criticar, es solamente para edificación la palabra. Pero, hermanos, hemos conocido, hasta a mí me ha pasado, cuando éramos chicos, pero voy a tomar mi ejemplo, hermanos, muchas veces con mi papá y mis hermanos más grandes también, nos venían y nos cortaban la luz. En aquel entonces éramos solteros, éramos jovencitos, nos cortaban la luz. Entonces se iba la gente que trabajaba para Edesur y nosotros, bueno, esperábamos que se fueran un par de horas, íbamos y nos enganchábamos, y todo ese mes o toda esa temporada no pagábamos luz. Supuestamente para el gobierno nosotros, no teníamos luz, pero sí teníamos luz. No sé si usted me está entendiendo, personas de otros países por ahí nos están viendo, y uno dice, pero la necesidad, pero sin embargo, esas cosas traen maldición a nuestras vidas. La hemos hecho un montón de veces la hemos hecho, y sin embargo nos damos cuenta que a la larga, más que a la corta, pero a la larga traen maldición a nuestras vidas. Después no podemos prosperar.
Y ese temor de Dios, hermanos, espero que me haya expresado bien con el asunto de la luz, bueno, y así con diferentes áreas. Y ese temor, hermanos, ese temor tiene que estar en nosotros, pedirle a Dios, porque Dios conoce nuestra condición. Él sabe que quizás no tenemos tanto dinero para pagar la luz, Él sabe que no tenemos dinero quizás para darnos los lujos que queremos o las comodidades básicas que un ser humano tiene que tener. Sin embargo, el temor de Dios nos va a llevar a lo correcto. Y nuestros hijos, nosotros como padres, nuestros hijos nos ven como espejo. O sea, todo lo que nosotros hacemos en el día de mañana, ellos lo van a hacer. Yo no quiero que mi hijo en el día de mañana esté en la comisaría o en la cárcel o en donde sea porque aprendió a robar la luz o el agua o lo que fuera. Más bien es preferible vivir sin luz o estar con una vela, hermanos, y bueno, de repente tener la gracia de Dios. Pero no estoy hablando de aquellas personas, de aquellas personas que de repente en el barrio, y le envío saludos a mi suegra porque ahora me estoy acordando, que estuvo sin luz, y le envío saludos. Yo estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de la viveza criolla, estoy hablando de aquellas personas que se creen vivos y usan esa viveza argentina. Los argentinos somos así, ¿no? La viveza criolla, por decir así. Y bueno, queremos ser prósperos y en realidad nuestro legajo tiene que estar, hermanos, la transparencia. No somos perfectos, realmente no somos perfectos, estamos cargados de imperfecciones. Sin embargo, si el temor de Dios está en nuestras vidas, procuraremos todos los días hacer cada día un poquito mejor las cosas. Jesús estaba en el templo, no solo enseñaba, sino que también a los 12 años, sino que él también iba siempre al templo. No solamente a los 12 años ya los maestros le escuchaban porque en Jesús estaba la sabiduría. Sin embargo, ya no se relata más la Biblia de él hasta que es grande. Entonces entendemos que Jesús iba al templo no a enseñar, porque todavía no era edad para enseñar, sino para escuchar. Él procuraba escuchar la palabra de Dios por los diferentes doctores de la ley, por los maestros, por los diferentes rabinos. Entonces, siendo él Dios, él aprendió sabiduría, porque dice la Biblia, y crecía en sabiduría, aprendió sabiduría, pero también anoté algo muy importante que quiero que lo tomes, y ya estoy por la mitad del mensaje, que quiero que lo tomes para vos. Y anoté esto: nunca menosprecies el consejo de un anciano, nunca menosprecies el consejo de una madre, nunca menosprecies el consejo de otra persona. Nunca le des menos valor, no lo desprecies. Y vos que sabés, si vos ya sos grande, si vos ya sos viejo, le decimos a los abuelos, como si fuera que ellos ya nacieron abuelos, y no nos damos cuenta que ellos ya pasaron por la etapa que nosotros pasamos. Si Jesús, siendo Dios, tuvo que escuchar consejo y sabiduría de los doctores de la ley, muchos obviamente estarían equivocados. Jesús sabría después qué hacer, tomar las medidas correctas, porque habían fariseos, habían escribas. Pero bueno, después cuando Jesús enseñó, él no solamente que enseñaba, sino que practicaba lo que enseñaba. Sin embargo, él escuchaba, procuraba escuchar la palabra de Dios. Entonces, mirá este consejo tremendo de siempre escuchar a los demás, escuchar a la persona que te ama, a la persona con quien duerme con vos, tu esposa, tu esposo, escuchar a tus hijos. ¿Sí? ¿Hace cuánto que no escuchás a tu hijo? Y es muy importante escuchar, porque también aprenderemos sabiduría de los niños, aprenderemos sabiduría de nuestros sobrinos, de un pastor. Nunca desprecies el consejo de nadie, de tu líder. Por más enojado que estés, por más que la palabra ahora te esté chocando, toma este consejo. Toma el consejo, porque te va a hacer bien. Mirá lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, Dios tomó, dice, lo más vil y menospreciado. Nosotros éramos lo más vil y menospreciado. Antes, ahora tenemos el valor. Ya no somos menospreciados, ahora tenemos, por el contrario, menospreciar se divide en dos palabras: menosprecio. Antes teníamos menosprecio, ahora tenemos un gran valor y valemos lo que vale la sangre de Cristo. Entonces, escuchar a los demás. Y el apóstol Pablo dice
debemos tomar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Si nosotros seguimos esta regla de vida, de tomar al otro como superior, no importa qué marca de zapatilla tiene, no importa qué clase de celular tiene, no importa cómo es su casa, si es de madera o de material, no importa si su techo es de material o de chapa, o no importa en qué barrio viva. Sin embargo, tomar al otro como superior, siempre y cuando, por supuesto, esta persona sea ejemplo para nuestras vidas, sea ejemplo para los demás. Pero generalmente los abuelitos, los ancianos, una mamá, yo no tengo mi mamá, pero siempre está ahí mi suegra, hablándome, aconsejándome, la abuela Carmen, ¿sí? Mi esposa, y bueno, y otras hermanas que son mayores, y me hablan, y yo puedo escuchar, puedo escuchar, a veces ustedes me entienden, esas palabras con ternura, pero al mismo tiempo parece envuelta con amor porque soy el pastor, y me ven como superior, y sin embargo yo a ellas las veo como superior, y escucho el consejo de cada una de estas personas. ¿Cuándo dejamos de crecer? Mi pregunta es, ¿cuándo dejamos de crecer? Y la respuesta es esta: ¿cuándo pensás que ya lo sabés todo? Ahí está. ¿Cuándo dejamos de crecer? Cuando pensamos que ya lo sabemos todo. Ahí es el momento cuando no crecemos más. Como por ejemplo, si yo te diría, dame un puntaje de tu vida, ¿cómo está? Del 1 al 10. Bueno, si me decís 1, te voy a decir que está terriblemente mal. Si me decís que estás 3, estás mal. Si me decís que estás 5, bueno, que estás regular. Si me decís que estás 7, vas apuntando para arriba. Pero si me decís que estás 10, entonces no vas a aprender nada. Porque la persona que dice, no, yo estoy de 10, de 10, de 10, esa persona no se le puede enseñar nada. Es como tirar un muro, no sé, de 10 metros de ancho con una cucharita. Imposible. No, es imposible. La palabra le va a entrar por acá y le va a salir por acá porque la persona se la cree todo, ¿sí? Entonces es muy importante aprender sabiduría. La sabiduría más que aconsejar es la que escucha. La persona sabia más que aconsejar es la que escucha. Entonces, muy importante de no querer sabernos todas las cosas. Y le voy a contar, hermanos, a ver si me da el tiempo, papelones que he pasado por soberbio, porque, bueno, no sé, a la edad de 18 años, 20 años, cuando uno está en la flor de la juventud, entonces uno piensa y se la cree todo. Sin embargo, te van pasando cosas, vas teniendo acontecimientos en la vida que te van marcando, y en nuestra soledad decíamos, ¿qué verdad tenía fulano, mengano que me aconsejó? Me dijo que no lo haga, y lo hice. Y hemos pasado papelones, vergüenzas, hemos pasado vergüenzas por no escuchar el consejo de los demás, por creer saber todo. Y sin embargo, ¿saben cuántos consejos rompí de mi papá? Mi papá vive todavía y tiene para vivir muchos años más, gracias a Dios. Pero él me daba consejos cuando era chico, cuando era joven, y he roto y no he cumplido ni los he tomado los consejos. Le decía, sí, está bien. Y él me aconsejaba y quizás no tenía una manera tan suave para quizás decir las cosas. Y a veces sí y a veces no. Pero las palabras eran certeras. Él ya había pasado por ese camino. Por eso es importante entender como cristianos que cuando los pastores, los líderes hablan, es muy importante escuchar, es muy importante, es de sabio conectarse y escuchar la palabra de Dios. Quizás uno dice, bueno, después veo la repetición, pero ya no es lo mismo, Es como la comida que recién sale calentita y después la recalentada de la comida al otro día. No es lo mismo. Créame que no es lo mismo. Está rico, pero no es lo mismo. El fuego está ahora y aquí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y para terminar, ¿cómo crecemos en estatura? Porque la prédica era sabiduría y estatura, que Jesús crecía. Recuerden que tenía 12 años, iba creciendo. Pero ¿cómo crecemos en estatura espiritual? Ya hablamos de cómo crecer en sabiduría, pero ¿cómo crecemos en estatura espiritual? Y permítanme compartir una palabra. Efesios capítulo 4, verso 13, anótalo porque está re buena esta palabra. Dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se los leo de nuevo. Hasta que todos, miren que dice hasta. Entonces, cuando dice hasta, quiere decir que hay un techo, hay un límite. No es que después de eso hay más. No, hasta ahí. No existe algo más grande. ¿Por qué? Porque nuestro límite es Jesús, nuestra estatura es Jesús. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento muchas veces es doloroso. Las pruebas te hacen crecer. Las pruebas de la vida, la lucha te hace crecer. Generalmente las cosas lindas que nos pasan en la vida, las cosas lindas vienen por dos caminos. Uno, porque las heredamos. Puede ser un regalo, puede ser algo heredado, una casa, un vehículo, cosas materiales. Pero las cosas verdaderas de la vida, que es el punto número 2, que son las cosas que no se ven, las cosas que te hacen crecer. Y generalmente estas cosas vienen de las luchas y de las pruebas, vienen de las tristezas, nacen de las luchas más sangrientas espiritualmente, podríamos decir así, las noches más oscuras donde uno crece. Los doctores dicen que cuando el niño crece, el bebé crece y llora, y a veces uno lo lleva al médico y el bebé no tiene nada y uno dice debe tener la pancita hinchada, debe tener gasecitos, le debe pasar esto o lo otro, y en realidad uno lo lleva al doctor y el doctor lo revisa de pies a cabeza y dice: señora, su hijo no tiene nada, lo único que le está pasando es que está creciendo y le duelen los huesos, le duelen la piel, le duelen las extremidades, cada parte, aún las partes íntimas, cuando va creciendo. Entonces, todo crecimiento es doloroso, generalmente es doloroso, pero nos hacen crecer. Las pruebas te promocionan. Me acuerdo en la primaria, en Capital Federal, donde estudiaba, en el colegio Rodríguez Peña, hay, como en todas, bueno, aunque hoy en día no sé, no puedo hablar de hoy en día, pero generalmente lo que tendría que ser es que si vos, no sé, estaba en 6º grado, tenías que rendir la prueba final, la prueba de fin de año. Si no aprobabas esa evaluación, si no te daban bien los números, todo lo que hiciste en el año no sirvió, repetías. Entonces, esa prueba había que pasarla sí o sí para pasar al 7º grado. Gracias a Dios no repetí ningún año. Pero esa prueba era la más difícil porque te tomaban no solamente lo de la última temporada, sino lo de todo el año. Era un repaso de todo el año. Y vos esas semanas, ese mes, 2 meses antes quizás te avisaba la maestra: miren que va a haber prueba. Bueno, ese último mes te la pasabas estudiando y revisando la carpeta. Bueno, lo que uno tendría que hacer, lo que yo hacía, sinceramente, y pido perdón a Dios por lo que voy a decir, pero lo que yo hacía era el último día, o sea, la noche anterior, o las 2 noches anteriores, no, pero generalmente la noche anterior y el día de la prueba, agarraba mi carpeta, que no estaba, generalmente nunca estaba completa, me faltaban trabajos prácticos, y bueno, y mapas y todas esas cosas, y así, miren, así como estoy haciendo ahora con las hojas, así. Y al otro día iba, y si no, le pedí, si me faltaba algo, le pedí a algún compañero: pasame. En aquel entonces no había celular, ni siquiera existían los celulares, estaban todos los teléfonos de cable y eran los que... Y uno ponía así, ¿se acuerdan que tenía que girar el numerito, todo así en círculo? Y si te equivocabas en un número, bueno, tardabas media hora más en volver a llamar. Sin embargo, le llamaba a mi compañero: pasame, fíjate cómo era este asunto, tengo la carpeta incompleta. No sé, la noche anterior hacía esto, no sé si a usted le pasa lo mismo, le pasó cuando estudia. Hice así, miren, así. Una ojeada así nomás y al otro día aprobaba. Yo creo que eran buenos conmigo. Creo que ya no me querían ver más. Me portaba mal en la escuela. Sin embargo, quizás en la vida, no, las cosas no son así de rápido. Miren, no.
Parece que la vida te hace pasar hoja por hoja, y te pasa factura la vida. Y es muy dolorosa. Pero detrás de ese dolor viene una gran bendición. Viene una respuesta del cielo. Viene la provisión del cielo, porque juntamente con la lucha y la prueba el Señor va a enviar la salida para el momento que vos estás pasando. No sé el momento que hoy estás pasando, pero lo que estás pasando te está haciendo crecer. La pandemia nos hizo crecer. Que la iglesia esté cerrada nos hizo crecer. Yo veo a la gente, a los hermanos, a las hermanas que nunca han predicado en la vida, hoy en día predican en este escenario, en este altar, predican la palabra de Dios. Y no voy a dar los nombres porque ellos saben quiénes son. Y yo estoy feliz por esas personas, pero no son los únicos, porque detrás de ellos vienen más y vienen más. Y este momento nos hizo crecer a todos como iglesia. Por último, cuando uno crece, cuando uno va creciendo, cuando uno va experimentando, porque nadie te enseñó a ser papá, nadie te enseñó a ser mamá, vos creciste, de repente eras joven y ahora sos mamá. Es más, muchas personas son niñas y nunca pasan por la etapa de la juventud, de la adolescencia. De repente niña a mamás, quedan embarazadas y esa etapa no la quemaron, la tienen que pasar. Por eso después, cuando estas mujeres que ya son mamás, pero son chicas todavía en edad, van creciendo en edad, ya no son tan chicas, pero quieren ser como jovencitas y adolescentes, pero ya no son adolescentes y ya hasta tienen 2 o 3 hijos. Pero ¿por qué el cuerpo les pide eso? Porque el cuerpo, la vida, necesita quemar etapas. Uno no puede saltar las etapas, uno necesita vivirlas, experimentarlas, ¿sí? Sin embargo, en esta experiencia de la vida, uno se puede equivocar. Ahí está, para terminar el mensaje. Vale equivocarse. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 16. Capítulo 24, perdón. Y ya estamos orando. Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ahora, mi pregunta es, si es justo, ¿por qué cayó? Dígame usted la respuesta. Si es justo, ¿por qué cayó? Bueno, yo te voy a decir por qué. Porque el justo es el que activa, es el que se mueve. El justo es el que no se queda estático. El justo camina conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es estática, es progresiva, va avanzando. Entonces el justo, a medida que va avanzando y experimentando y queriendo en el afán bueno de hacer cosas, seguramente se va a equivocar 1000 veces. Por eso dice que si el justo cae 7 veces, ¿qué quiere decir? Que no cayó porque quiso caer. Dice, Jehová lo levantará porque sigue siendo justo. ¿Se entiende? Entonces, vale equivocarse, te podés equivocar. El camino al éxito está pavimentado de, fracasos, dijo alguien. Fracaso más fracasos es igual a éxito. Va a llegar un momento en donde le vas a pegar a la tecla y todo te va a salir bien. Acá noté algo, dice, solo el que no arriesga no crece. Solo el que no arriesga no crece. La Biblia dice que vino un hombre, le dio a uno 1 talento, al otro 5 y al otro 10 talentos. El de 5 y el de 10 lo multiplicaron. Pero el que tenía 1 talento, al que se le dio 1 talento, al cual la Biblia lo llama el siervo inútil, dice que tuvo miedo, no hizo nada, tuvo miedo, no arriesgó, escondió el talento en la tierra y no lo multiplicó. Cuando vino el Señor, después de tanto tiempo, pidió de nuevo los talentos que les había encargado, más podríamos así decir, los punitorios, ¿sí? Más las retribuciones que venían y las ganancias. Sin embargo, lo enterró y no hubo ganancia, no hubo nada. Le devolvió así como estuvo. Y lo peor que nos puede pasar en la vida es quedarnos como estamos. Si sabés algo, enseñarlo a otro. Es crecer. El siervo inútil enterró su talento. No entierres lo que el Señor Dios te dio. Bendito sea el nombre de Jesús. Oramos, vamos a orar.
Oramos después de esta palabra. Primera de Samuel capítulo 2, verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Para terminar, dice que Samuel estaba en el templo y crecía. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, Samuel vivía, el joven Samuel, el niño, vivía en el templo. ¿Esto te hace más santo? No, no te hace más santo venir todos los días a la iglesia. Te hace más santo vivir en la presencia de Dios. El que vengas a la iglesia no te hace más santo. El que vengas a la iglesia, como yo vengo a la iglesia, nos califica pecador. Y yo como pecador necesito, aunque en la gracia de Dios puedo sentir el perdón, pero igual necesito venir a la iglesia. Es aquí en la casa de Dios. Pero venir a la iglesia todos los días o vivir en la iglesia no me hace santo. Pero si la Biblia dice que Samuel estaba en el templo y él crecía y era acepto ante los ojos de Dios. Entonces la idea acá es vivir, no en el templo, sino es vivir en su presencia. Vivir en su presencia. Es lo más maravilloso. Eso es lo que te va a guardar de caer y te va a hacer crecer en sabiduría y en estatura y vas a robustecer, te vas a engrosar espiritualmente. Tu vida va a tener ahora conocimiento, sabiduría, no vas a tener temor. ¿Sí? ¿Cuántos quieren sabiduría? Así que quiero orar por tu vida. En esta noche quiero orar por las peticiones, por cada persona. Y quiero hacer un llamado en este tiempo tan difícil de locura que vive el mundo, ¿sí? De esta vorágine, de todo lo que está pasando. Quiero orar para que Dios ponga paz en tu corazón y para que tengas la sabiduría de lo alto. Recordá, como dije, que sabiduría es así, básicamente esto es saber qué decir y qué hacer en el momento justo. Eso es sabiduría. Eso no es inteligencia. La inteligencia y el conocimiento se adquiere a través del estudio de algo, pero sabiduría es otra cosa. Hay muchas personas que no saben ni leer ni escribir y sin embargo son sabios. Entonces, vamos a pedirle a Dios esto, para que esta mitad de año que nos queda sea una mitad de año gloriosa, próspera, y que todo lo que emprendamos salga bien. ¿Qué te parece? Oramos. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu paz, por tu presencia. Gracias porque hoy nos haces crecer en tu palabra y por tu palabra. Gracias por la sabiduría que derramaste en nuestras vidas. Yo quiero bendecir a todo tu pueblo, en el nombre de Jesús, a todos los que nos están mirando, escuchando y que próximamente van a ver repetido. Señor, te pido que los bendigas. Oramos por las personas que están enfermos, por el necesitado. Oramos por la viuda, el huérfano. Oramos por las iglesias, por los pastores. Oramos por todos, para que la gracia abunde en sus vidas. Señor, los bendigo a todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Estoy feliz y gozoso. Mire, no quiero terminar, quiero seguir hablando. Tengo tanto para dar, pero hasta aquí nomás. No sé ni la hora que es, hasta aquí nomás. Quiero enviar saludos a todos los hermanos, a todas las hermanas, a los niños. Hermanos, si no me equivoco, puede ser que mañana es el Día del Amigo. Bueno, les deseo a todos un gran día mañana. Y recuerden que el Día del Amigo no es un solo día, sino que es siempre. Y pueden contar con un amigo que jamás quebrantará sus promesas, que es Jesús. Jesús. Jesús es el amigo en quien vos podés contarle todas tus cosas y Él jamás, pero miren, jamás, por más que le cuentes lo que le cuentes, Él jamás te va a nivelar para abajo. Él siempre te va a escuchar y no te va a juzgar, pero nunca, porque Él no es juez. Más bien, Él es abogado. Mientras tengamos vida, Él es nuestro abogado. Él no te va a juzgar, por el contrario, te va a defender y podés contar con Él. Dios te bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Saludos a todos y seguimos en pie de guerra. Gracias. Dios los bendiga.